En primer lugar, quiero agradecer al Rotary Club de Montevideo por la invitación y por la oportunidad que me brinda de estar hoy acá disertando de este tema tan significativo en la historia universal. Es para mí un altísimo honor poder hoy estar en la sede de una institución de la trayectoria y del reconocimiento que para todos tiene el Rotary Club de Montevideo. Esa es la única imagen que vamos a mostrar, que es la imagen del día del armisticio del 11 de noviembre de 1918, en donde a las 5:20 de la mañana, dentro de un vagón colocado en el claro del bosque de Compiègne, una localidad que está ubicada a 65 kilómetros al norte de París, se firma el armisticio que pone fin a la Gran Guerra, a la que después, años después, será llamada Primera Guerra Mundial, la guerra más sangrienta y destructiva que hasta ese momento conociera el Occidente. Una guerra que va a provocar la muerte de más de 9 millones de combatientes y entre 5 y 7 millones de civiles, además de más de 20 millones de heridos y mutilados de guerra. Una guerra que va a introducir novedades que van a cambiar el arte bélico de ahí en más. Va a aparecer los aviones, van a aparecer los tanques, la artillería va a ser más precisa y más letal, se van a producir de parte de todos los bandos o de ambos bandos en la guerra el uso de elementos químicos, entre otras grandes novedades. Una guerra que va a afectar emocionalmente a todo el Occidente, dependiente culturalmente hasta ese momento de los países de Europa. Acá en el Río de la Plata va a haber también posición tomada por los distintos dirigentes y actores políticos e intelectuales y de la cultura. Va a haber un famoso tango inmortalizado por el magistral Carlos Gardel, Silencio en la noche, que en cierta forma representa el sentir de la sociedad rioplatense en cuanto a esa guerra. Ese día, en ese vagón en Compiègne, se van a encontrar dos delegaciones. Una enteramente militar, representando a la Entente, el bando triunfador, presidida por el mariscal francés Ferdinand Foch e integrada por su jefe de Estado Mayor, el general Weygand, que será el comandante en jefe de las fuerzas francesas en 1940, cuando le toque a Francia ser derrotada por Alemania. Y estarán también 3 marinos ingleses, el Lord del Almirantazgo Wemyss, el contraalmirante Hope y el capitán Marriott. La delegación alemana va a estar integrada por políticos y militares. Va a estar presidida por el dirigente católico alemán Matthias Erzberger y va a estar integrada además por von Oldendorf, por un militar de ejército, el mayor general Winterfeld, y por un capitán de navío Banselow. Esas son las delegaciones que van a firmar el armisticio, donde el primer punto establecía el alto al fuego pocas horas después. El alto al fuego se verifica a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918. En esas pocas horas que van desde que se firma el armisticio a que entra en efecto el alto al fuego, va a haber enfrentamientos que van a provocar más de 11.000 bajas entre ambos bandos. El armisticio es el punto de partida a las negociaciones de paz que se van a suceder y que en este caso van a llevar varios meses y que van a culminar con la firma de distintos tratados según cuál fuera el país con el que se firmaba el armisticio.
El más importante de ellos, el más trascendental, es el que se firma con Alemania en el Palacio de los Espejos de Versalles el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del día en que se produce el atentado de Sarajevo que detona la Primera Guerra Mundial. El día en que el activista serbio Gavrilo Princip asesina al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría. Y a partir de ese momento se va a producir una serie de eventos y de sucesos en algo muy parecido a una tragedia griega, en que se hacen cosas que no se querían hacer y se generan efectos contrarios a los deseados y que van a terminar un mes después del atentado en el estallido de la guerra. Un mes en el cual, por ejemplo, el presidente de Francia, Poincaré, viaja a Rusia a presionar a las autoridades rusas para que cumplan con el tratado de alianza que tenían con Serbia en el marco del paneslavismo, en el cual el embajador de Francia, Maurice Paliolog, se instala en el Palacio del Puente de los Cantantes, que así se llamaba, la sede de la Cancillería rusa, para presionar permanentemente de que Rusia debía salir en defensa de Serbia, en el cual Serbia está dispuesta a aceptar todos los términos del ultimátum que le envía Austria, para que investigue a fondo las razones del atentado, pero que además Austria exigía que en esa investigación participaran funcionarios austríacos, que era el punto más difícil de aceptar para Serbia, pero Serbia estaba dispuesta a aceptarlo. Cuando Rusia se decide a apoyar a Serbia, ese es el momento en el que Serbia rechaza el punto de la intervención de los funcionarios austríacos. Y ahí se va a producir la declaratoria de guerra de Austria hacia Serbia, la movilización de Rusia que el zar firma en el entendido de que podía ser una movilización parcial solamente orientada a la frontera entre Serbia y Austria, pero que sin embargo significaba una movilización general, lo cual era una especie de declaratoria de guerra a Alemania, que le va a declarar la guerra a Rusia. Francia le declara la guerra a Alemania. Alemania pisa suelo belga, que era neutral, y Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Pocas semanas después, Japón, que tenía un tratado de alianza con Gran Bretaña, entra en la guerra contra Alemania en el escenario de Oceanía. Antes de fin de año, en noviembre, Turquía entra a la guerra del lado de las potencias centrales, ampliando el escenario de la guerra al Medio Oriente y al Cáucaso. En 1915 Italia va a entrar en la guerra. Si bien Italia tenía un tratado defensivo con Austria-Hungría, también tenía muchos territorios irredentos que reclamaba Austria desde hacía mucho tiempo, y va a entrar en la guerra del lado de la Entente, contra Austria y contra Alemania, en 1915, el mismo año que el Reino de Bulgaria entra del lado de las potencias centrales. En 1916 Rumania entra del lado de la Entente, y en 1917 entra Estados Unidos en la guerra, dándole a la guerra el carácter de guerra mundial. Esa chispa de Sarajevo enciende una hoguera que estaba pronta para ser encendida. Desde hacía varios años había muchas tensiones en Europa. Había ánimos de revancha por viejas guerras ocurridas hacía ya tiempo. Había exaltaciones nacionalistas, exaltaciones patrióticas. Había alianzas firmadas desde hacía varios años que hacían propicio el estallido de la guerra, a pesar de lo cual va a haber voces que se levantan en contra de esa guerra, voces que van a ser silenciadas o ignoradas. Quiero destacar aquí la actividad tremenda que realiza el Papa Benedicto XV, que asume o que es elegido pocas semanas después del estallido de la guerra, que trataba a eso de una masacre inútil que iba a significar el principio del fin de la civilizada Europa.
nadie lo va a escuchar. Quiero destacar también a un político francés, Jean Jaurès, el principal dirigente socialista de Francia y de Europa, que había estado en nuestro país pocos años antes. Había estado en Montevideo y había sido recibido por el doctor Pedro Manini Ríos y por el diputado Emilio Frugoni, y cuando en el puerto él desembarca, va a pedir que en el banquete que le iban a dar en su honor estuviera presente José Enrique Rodó, porque el libro Ariel de Rodó era su libro de cabecera. Jean Jaurès, en ese mes de julio de 1914, en ese febril mes de julio, va a alzar su voz contra la guerra. Va a decir que es una guerra burguesa, una guerra en que los proletarios no tenían nada para ganar. Va a condenar el colonialismo francés y las actitudes de Austria y de los otros países beligerantes. Pero Jean Jaurès va a ser acallado, va a ser asesinado el 31 de julio de 3 disparos en el Café du Croissant, en la calle Montmartre, en París, y el ambiente era tal que su asesino casi que es indultado. Va a estar muy poco tiempo en la cárcel y después será indultado. Y ya que hablamos de Rodó, es bueno para nosotros tener en cuenta cuál fue la actitud de Rodó ante esta guerra. Rodó toma claro partido, inmediato partido por el lado de las potencias de la Entente. El autor del Ariel del año 1900, aquel canto a la potencialidad del espíritu de la juventud latinoamericana en contra de la amenaza de la América anglosajona, más bien en contra de la amenaza del utilitarismo y del consumismo de la América anglosajona, trasladaba ahora su inquietud a Europa y veía en las potencias de la Entente, en la Europa latina, la misma lucha que había visto 14 años antes con su Ariel frente a la amenaza germánica. Y Rodó va a tomar partido decidido del lado de las potencias de la Entente y particularmente de Francia, y va a escribir en poco tiempo 13 artículos. Recordemos que Rodó va a morir en Europa en plena guerra, va a morir en Italia, en Palermo, el 1 de mayo de 1917. En el segundo de esos artículos, escrito en el diario La Razón, en un artículo titulado «La causa de Francia es la de la humanidad», Rodó decía: la conciencia latinoamericana tendría que ser inconsecuente con sus fundamentales tradiciones de origen y de educación, y tendría que perder el instinto de sus más altos intereses para no sentir magnificada en estas horas inciertas la solidaridad que la vincula a la gran nación de su raza y de su espíritu, que tiene para nosotros el triple prestigio de su latinidad dirigente, del magisterio intelectual que ha ejercido sobre nuestra cultura y de la tradición de libertad encarnada en su gran revolución, madre de la nuestra, y en el triunfante arraigo de sus tradiciones democráticas. Y continuará en ese artículo Rodó: en suma, raza, mentalidad, instituciones, espontaneidad del afecto, noción de nuestro interés colectivo, todo nos vincula estrechamente a una de las partes de esa discordia gigantesca. Mirada del punto de vista americano, como de cualquier punto que diste algunas horas de Berlín, la causa de Francia y sus aliadas es, en el más alto y amplio sentido, la causa de la humanidad. Descendientes de alemanes le van a contestar pocos días después en el mismo órgano de prensa, el diario La Razón. Dirán: el señor Rodó plantea la cuestión como si la guerra actual representara la lucha entre Alemania imperialista
y Francia portadora de libertades. Más lógico nos parece, dado los orígenes de la conflagración europea, hablar de un combate entre el germanismo y el eslavismo. Si Francia se ve mezclado en la contienda es porque, obsesionada por la idea fija de la revancha, se ha entregado incondicionalmente a la barbarie moscovita. Para Rodó, la neutralidad en la guerra era indiferencia, y en esa guerra para él no había lugar para la indiferencia. Va a haber, como dijimos, distintos actores que van a tomar parte también por el lado de las potencias centrales, a favor de Alemania, como fue el político Antonio Bacchini, o como fue el intelectual nacido en Argentina pero que vivía en Uruguay, Alberto Zunfelde. Pero mayoritariamente, ampliamente mayoritario, el apoyo de la gente en el Río de la Plata es favorable a la Entente. Tenemos el caso en Argentina de uno de los principales intelectuales, el representante principal del movimiento llamado el arielismo, Manuel Ugarte, que era partidario de la neutralidad. Y en 1916, cuando asume el presidente Hipólito Yrigoyen, el primer presidente electo por voto secreto en la Argentina, Ugarte lo va a apoyar en su posición de neutralidad. Y creo que aquí no viene mal recordar una anécdota sobre la actitud de Hipólito Yrigoyen en cuanto a la guerra. Fue totalmente partidario de no intervenir, de la neutralidad, pero tuvo que soportar fuertes presiones de distintos círculos argentinos. Un día lo van a visitar representantes del Jockey Club argentino, de la Asociación Rural y de otras organizaciones que eran protagonistas en el quehacer económico de la época en Argentina. Van poco menos que a exigirle, a pedirle que Argentina dejara la neutralidad y peleara del lado de las potencias de la Entente. Hipólito Yrigoyen, una persona de muy pocas palabras, escucha pacientemente a sus visitantes. En determinado momento toca una campanilla, viene un secretario y le dice al secretario: tome el nombre de todos estos señores que se van a embarcar en el primer buque que salga a Francia para pelear por Francia. A partir de ahí no tuvo más presiones Hipólito Yrigoyen. A principios de 1917, los países beligerantes están exhaustos. Habían ido a la guerra pensando en una guerra corta. Habían ido con el apoyo casi que unánime de sus pueblos. Aquellas voces, como vimos, la de Jean Jaurès, que se habían opuesto a la guerra o habían sido silenciadas o habían sido tratadas de traidor a la patria. Había habido una especie de acuerdo nacional en cada país que en Francia se llamó l'Union Sacrée, la Unión Sagrada, donde todas las partes del país se unían en aras de un objetivo nacional, en un objetivo patriótico. Pero eso a principios del año 17 empieza a cambiar. En Rusia, la Revolución de Febrero hace que el zar de Rusia abdique los primeros días de marzo de 1917, y en otros países también se producen hechos muy graves. En Gran Bretaña hay una gran huelga que involucra a más de 200.000 obreros. En Francia también más de 100.000 trabajadores van a ir a la huelga. Habrá huelgas en Alemania, en Austria, habrá huelgas en Italia ya en el mes de agosto. Es decir, que ese frente interno tan compacto del principio de la guerra empieza a resquebrajarse. Va a haber una conferencia en Estocolmo donde los socialistas de toda Europa se juntan y emiten una proclama a favor de una paz inmediata, sin anexiones y sin indemnizaciones. La proclama no tiene efecto, pero quedaba claro que a partir de este momento todos los países tenían que considerar también
su frente interno, su retaguardia. Ya no había apoyo unánime para la guerra. En Austria había muerto a finales de noviembre, en el mes de noviembre de 1916, el emperador Francisco José, y su sobrino Carlos, al asumir, busca un acercamiento con la Entente para ver las posibilidades de una paz honrosa, y también busca un acercamiento con Berlín para que bajara sus pretensiones de manera de hacer posible esa paz. Sin embargo, las autoridades militares alemanas, lideradas por Ludendorff y por Hindenburg, todavía creían posible el triunfo en la guerra y no estaban dispuestos a hacer muchas concesiones. En Alemania, en el Reichstag, en el Parlamento alemán, se va a formar una coalición que mayoritariamente está por la paz, presidida por el líder católico Matthias Erzberger, que junto con los liberales, los socialdemócratas y los socialistas emiten una resolución contraria a la guerra. Pero el Kaiser está del lado del mando militar y no quiere saber de nada de la paz en ese momento. Los países de la Entente, Francia e Inglaterra, estaban ahora con nuevos bríos, con nuevo ánimo ante la entrada de Estados Unidos en la guerra que se va a verificar en abril del año 17. Y tampoco estaban dispuestos a hacerle concesiones al bando contrario en este momento en que podían ganar la guerra, como se va a verificar después que así va a ocurrir. Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, que al principio de la guerra había sido partidario de un alto al fuego inmediato, volviendo a la situación de 1914, ahora que era beligerante no quería ese alto en la guerra, a no ser que se impusiera un nuevo orden en las relaciones internacionales basado en una nueva ética, como lo va a expresar en sus famosos 14 puntos del 8 de enero de 1918. Es decir, la guerra va a continuar en su actividad desgastante en la misma forma. Podemos dividir la guerra en distintos escenarios, pero los dos escenarios más importantes de la guerra son el frente oriental y el frente occidental en relación a las potencias centrales de Europa. En el frente oriental, Rusia había tenido algunos éxitos iniciales ante Austria, pero posteriormente Alemania le va a infligir serias derrotas a Rusia que le van a generar serios problemas tanto de logística como en la conducción, y que van a obligar al propio zar de Rusia a ir al frente a la conducción de la guerra. En determinado momento, en una jugada del alto mando alemán, van a aplicar lo que el propio alto mando define como una guerra bacteriológica. Le van a mandar un bacilo disociador, le van a mandar a Lenin en un tren sellado que vía Finlandia llega a San Petersburgo a hacerse cargo de la revolución. Lenin, antes de partir, había prometido a los alemanes que de triunfar la revolución, lo primero que iba a hacer era sacar a Rusia de la guerra. Para el mando alemán eso significaba la victoria en la guerra. Efectivamente, Lenin va a triunfar en la Revolución de Octubre, que en nuestro calendario es el 7 de noviembre, y lo primero que va a hacer es sacar efectivamente a Rusia de la guerra. Se va a demorar unos meses la paz entre Rusia y Alemania debido a algunas pretensiones insólitas de territorios secundarios que hace Alemania, y el tratado de paz se va a firmar recién en marzo del año 18, el tratado que saca a Rusia de la guerra, el tratado de Brest-Litovsk. Cuando Alemania finalmente puede llevar todas sus divisiones que tenía en el frente oriental al frente occidental, ya va a ser tarde, porque ya estaba presente en el escenario de la guerra Estados Unidos, que con aproximadamente 1 millón de hombres va a significar un refresco fundamental para las potencias del Entente. En el frente occidental, el frente principal, el frente que va a ocasionar más bajas durante la guerra, después de un inicio alemán
que va a romper las fronteras francesas y va a llegar cerca de París. La ofensiva es detenida a lo largo del río Marne, dando lugar a una larga batalla y a una carrera hacia el norte, hacia el mar, que va a establecer una línea defensiva de ambos ejércitos que va a hacer que la guerra se estanque por casi todo el resto de la guerra. Van a sucederse batallas realmente dramáticas, dantescas, con miles y miles de muertos. La batalla del Marne va a tener 250.000 de bajas, la batalla de Verdún va a tener casi 1 millón de bajas, la batalla del Somme va a tener más de 1 millón de bajas, números espeluznantes que se van sucediendo en ese frente. En agosto del año 18, en el llamado Viernes Negro, los blindados ingleses rompen el frente alemán. La situación para Alemania es desesperante y así se lo hace saber el jefe del alto mando alemán, Ludendorff, al Kaiser. Pero Alemania tenía en estos momentos un frente mucho más difícil y mucho más complicado para manejar, el frente interno, que va a ser que en algún momento Ludendorff expresara: los políticos van a beber ahora de su propia sopa, dando lugar años después a la expresión muy utilizada por otros de la puñalada por la espalda. En Alemania, marineros del puerto de Kiel se niegan a salir al mar a enfrentar a la flota inglesa como se le había dispuesto. Se empiezan a suceder en todos lados insubordinaciones militares. Estamos hablando de meses de septiembre, octubre del año 18. En Alemania se estaba enfrentando a un proceso similar al ruso de hacía un año, una doble revolución. El Kaiser se ve obligado a llamar al gobierno al dirigente de la socialdemocracia alemana partidario de la paz, Friedrich Herbert. Pero a su vez, tanto los socialdemócratas como los militares y el Kaiser estaban sumamente preocupados por la posible revolución socialista al estilo soviético, la revolución denominada espartaquista. Es decir, la situación en Alemania era realmente muy complicada en la retaguardia, todo esto sumado a la situación que vimos en el frente en Francia. Y es así que el Kaiser se ve obligado a renunciar, a abdicar el día 9 de noviembre, porque era una de las exigencias que hacía Wilson para poder aceptar la firma del armisticio. Y es así que los alemanes finalmente aceptan pedir el armisticio ante esa situación insostenible, a pesar de que en Alemania ningún soldado enemigo pisó suelo alemán, lo cual va a alimentar más la teoría que otros después van a usar de la puñalada por la espalda. Llegamos así al 11 de noviembre de 1918, donde se firma el armisticio en el bosque de Compiègne, como dijimos. Ese armisticio, ¿qué es lo que establecía? ¿Qué es lo que se firmaba? Primero que nada, lo más importante en ese momento, que era el fin de las hostilidades que se va a verificar, como dijimos, a la hora 11. Ese armisticio establecía la retirada alemana inmediata de todos los territorios ocupados a partir del inicio de la guerra, tanto en el frente occidental como en el frente oriental, además de la retirada de la Alsacia y la Lorena, territorios que le había tomado a Francia la guerra franco-prusiana en 1870. El armisticio también establecía la desmilitarización de toda la zona occidental del río Rin y de 30 kilómetros al oriente del río Rin también. Establecía la ocupación por los aliados de 3 ciudades alemanas, Maguncia, Coblenza y Colonia. Establecía la renuncia de Alemania a los tratados que había firmado con Rusia y con Rumania, que había salido de la guerra unos meses antes. Establecía
el internamiento inmediato de la flota alemana a los puertos alemanes y establecía también la entrega de ingente material de guerra, cañones, ametralladoras, aviones, locomotoras, vagones, para resarcir en cierta forma a las potencias de la Entente. Eso es lo que acepta Alemania ese 11 de noviembre y eso es lo que genera la situación del alto al fuego y el fin de esa Primera Guerra Mundial. Vendrán luego los meses de negociaciones que van a culminar, como dijimos, con el Tratado de Versalles que va a establecer como puntos más importantes entre una gran cantidad de disposiciones que Alemania era la responsable de la guerra, la pérdida de territorios alemanes en Europa y de todas sus colonias en África y en Oceanía, que Alemania debía entregar todos sus barcos de más de 1.400 toneladas y debía entregarle a las potencias de la Entente 200.000 toneladas flotantes para que pudieran reforzar o rehacer, mejor dicho, su flota destruida durante la guerra. Debía entregar materias primas tales como 44 millones de toneladas de carbón, 371.000 cabezas anuales de ganado, cables submarinos, la mitad de la producción química y farmacéutica, entre otras exigencias que Alemania tenía que aportar a las potencias vencedoras. Va a establecer también una indemnización monetaria que, llevada a números actuales, significarían algo así como 500.000 millones de dólares, que Alemania en ese momento no estaba en condiciones de afrontar y que va a significar un proceso de hiperinflación inmediato. Por último, como punto importante, Alemania no sería admitida en la Sociedad de las Naciones que se creaba a partir de esa paz en Europa, en el mundo. De esta forma finaliza este capítulo. La guerra mundial significó la caída, el desarme, el derrumbe de 4 imperios que habían sido protagonistas de la historia mundial hasta ese momento. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio otomano. La Sociedad de las Naciones, que nace a propuesta y en una idea que buscaba apuntalar la paz en el mundo, una idea altruista, una idea realmente que podía haber cambiado las relaciones internacionales del presidente Woodrow Wilson. Esa Sociedad de las Naciones nace muerta, nace sin Alemania por disposición del tratado, nace sin Rusia sumergida en su revolución bolchevique y nace también sin Estados Unidos porque el Senado de los Estados Unidos no autoriza el ingreso en esa guerra. El Tratado de Versalles, en sus duras disposiciones, genera en buena parte del pueblo alemán un sentimiento de indignación, alimentado por esa teoría de la puñalada por la espalda y por el hecho de que jamás había sido invadido el territorio alemán en la guerra. Un sentimiento que va a ser aprovechado en los años que siguen por gente que apeló a la reconstitución de la dignidad alemana. Va a ser un terreno fértil para que cualquier persona que levantara la bandera de la dignidad tuviera éxito, como va a ocurrir con Hitler más adelante. Para terminar, quiero hacer una breve mención a una expresión que hace el mariscal Ferdinand Foch en el momento de la firma del Tratado de Versalles. Él dijo: hicimos las cosas de tal forma que en 20 años habrá una nueva guerra. 20 años y 2 meses después, exactamente, estallaba la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al vagón en el cual se firma el armisticio en el bosque de Compiègne, ese vagón va a ser utilizado
por los aliados, por los triunfadores de la Primera Guerra, con una suerte de museo durante algunos años, pero va a tener una historia adicional. Cuando en 1940 Francia debe rendirse ante Alemania por la invasión alemana a su territorio, Hitler exige que ese vagón sea llevado al mismo lugar, al mismo claro del bosque de Compiègne, y ahí hace firmar la rendición de Francia y hace llevar el vagón a Berlín, donde va a ser visitado por los alemanes como un trofeo de guerra. Pocos días antes de la entrada de los rusos en Berlín, en marzo de 1945, para que esto no sea utilizado por los aliados, las autoridades alemanas destruyen el vagón. Finalmente, en 1950, se inaugura un nuevo vagón, un vagón de la misma época, de la misma serie, arreglado de la misma forma en que estaba aquel 11 de noviembre de 1918, y constituye hasta el día de hoy un testimonio de aquel hecho tan relevante de la historia mundial que ocurrió hace exactamente 100 años. Muchas gracias.